Dentro de las leyes de los gases tenemos 5 leyes. Las 3 primeras, que son la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac, tienen un texto similar. Las 3 comienzan en un gas y mencionan a los 3 parámetros que tenemos: un gas, presión, volumen y temperatura en diferente orden. En la primera ley, que es la ley de Boyle, menciona que la presión es inversamente proporcional al volumen a una temperatura constante. Quiere decir que en estos procesos la temperatura no cambiará. En el último se mencionó que la temperatura es constante. En la segunda ley, que es la ley de Charles, nos dice que en un gas el volumen es directamente proporcional a la temperatura a una presión constante. Quiere decir que el fenómeno donde la presión sea constante lo estudiarás la ley de Charles. Y como pueden observar, de los 3 parámetros, cada una de las leyes menciona uno de estos 3 parámetros al final diciendo que es constante. Boyle mencionó que la temperatura es constante. Charles mencionó que la presión es constante. Nos faltaría el volumen, que es lo que dice la última ley, la ley de Gay-Lussac. Nos dice que en un gas la presión es directamente proporcional a la temperatura a un volumen constante. Al mencionar volumen constante, podemos recordar de los procesos térmicos que es un proceso isocórico. Quiere decir que Gay-Lussac estudia procesos isocóricos. Charles, al decir que estudia procesos a una presión constante, significa que estudia procesos isobáricos, presión constante. Y Boyle, que estudia fenómenos a temperatura constante, quiere decir que estudia procesos isotérmicos. Para esas 3 leyes hay una mnemotecnia que les puede servir para relacionar y saber identificar cada una de estas leyes. Lo que vamos a hacer es primero escribir P, V, T, para que recuerden el orden de estas letras. Pueden recordar la palabra pivote, como en lo que se utiliza para inflar un balón. Pivote. Una de las frases un poco chuscas de mnemotecnia que nos puede servir es recordando Gary vuelve a casa, donde las primeras iniciales G, V, C se van a colocar en ese orden: G, V, C. Que bueno, en este caso no es un V, es una B, pero es nada más para que te recuerden. Ahora, ¿cómo nos va a servir esta mnemotecnia armada de pivote y Gary vuelve a casa? Lo que nos va a servir es de que cada una de estas letras que quedó en medio de 2 de los 3 parámetros que tenemos. Por ejemplo, Gay-Lussac quedó en medio de P y T. Quiere decir que su ley primero va a mencionar la presión y la temperatura, y la única que no apareció es la V. Significa que el volumen es constante, justo como dice la ley. En un gas la presión es directamente proporcional a la temperatura. Presión y temperatura fueron las 2 primeras letras que aparecen y donde queda en medio. Y la única letra donde no está apuntando Gay-Lussac, o no está en medio de su V, significa que es el volumen constante. Con la misma analogía, Boyle queda en medio de la P y de la V. Quiere decir que su ley va a mencionar la presión y el volumen. Y como la letra que no está a un lado Boyle es la T, la temperatura es constante. Observen la ley de Boyle. Tenemos que primero mencionar presión y volumen y dejó a la temperatura como constante al final. La ley de Charles quedó en medio de la V y de la T. Quiere decir que Charles menciona primero volumen y temperatura, y deja a la presión al final mencionándose como una constante. Por lo tanto, esta mnemotecnia nos sirve para recordar las 3 leyes con los parámetros pivote, presión, volumen, temperatura, y Gary vuelve a casa, que aunque vuelve se escribe con V, aquí es para recordar que activa la B. Las otras 2 leyes, una de ellas, la general de los gases, procede de la combinación de estas 3 leyes. Como pueden observar, aparece presión, volumen y temperatura, no mencionándose que la presión es constante, o que el volumen es constante, o que la temperatura es constante, como se menciona en cada ley. Esta ley nos dice que la presión multiplicada por el volumen y dividido entre la temperatura
es una constante, o sea que esta operación en un gas nos dará una constante. Los autores de esta ley general de los gases son los tres autores individuales que aportaron a esta ley: Boyle, Charles y Gay-Lussac. Y así tenemos la ley general de los gases. Por último, la ley de los gases ideales es una relación de estos mismos tres parámetros, pero que nos sirve para identificar cuántos números de moles tenemos de un gas, recordando que el número de moles o los moles mide la cantidad de sustancia que tenemos. Para esta ley que nos dice la presión por el volumen es directamente proporcional al número de moles y a la temperatura, cuya fórmula es P por V es igual a NRT, en donde P y V son volumen. Esta ley lo que está haciendo es leyendo en un gas la presión por el volumen es directamente proporcional al número de moles y a la temperatura. ¿Por qué la R no se leyó en esta ley? Recuerden que las constantes en una ley no se deben de leer. R es una constante de los gases que adquiere diferentes valores de acuerdo con las unidades que se estén utilizando. Y al igual para esta ley hay una mnemotecnia muy sencilla para memorizarnos. La fórmula, esta mnemotecnia proviene de estas dos imágenes: pavo igual a ratón. Lo que hacemos es escribir la palabra pavo igual a ratón. Quitamos las vocales, la A, la O, la A, la O, y nos quedaría PV, que es la primera parte de la ecuación, es igual a RT por N. Lo único que haríamos es que la N la poníamos al principio y así tenemos la ley de los gases ideales. Recordando que esta ley nos sirve para identificar el número de moles o cantidad de sustancia que tenemos de gas.